Amén. Señor los bendiga, hermanos. Bienvenidos a esta lección virtual acerca 12 toques de trompeta, una nueva serie que iniciamos. Le doy gracias a Dios por permitirnos reunirnos de forma virtual y dar a conocer lo que dice su palabra acerca de los últimos tiempos. El rompehielo de esta lección es qué es lo primero que viene a tu mente o qué es lo que te imaginas cuando escuchas la palabra cielo. Entonces voy a hacer una oración para que el Señor nos bendiga, para que el Señor edifique las vidas de todos los que van a estar escuchando esta lección. Señor Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor, ábrenos el entendimiento para comprender tus palabras, Señor, para comprender las escrituras. Yo te pido que nos edifiques, que nos ayudes y te doy gracias por la vida que nos das a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esta es la lección 28 del año y se llama El Rey regresará. Y esta es una continuación, tengo algo en el ojo, o un énfasis acerca de uno de los principales eventos proféticos que van a ocurrir el año pasado. La semana pasada hablábamos de que Jesús va a aparecer en las nubes y va a recoger a su iglesia y a todos los que han muerto pero han creído en él. Entonces este es un énfasis de esa lección, el rey regresará. Y vamos a dar inicio a esta lección leyendo la palabra de Dios, las palabras de Jesús que se encuentran en Juan 14, del 1 al 16, si me acompañan con sus Biblias. Lo tengo aquí en mi tableta, pero lo quisiera leer desde la Biblia. Okay. Juan 14. Juan 14, del 1 al 16, dice así: el camino, la vida, la verdad y la vida. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y que el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Amén. Esas son las palabras de Jesús que le estaba diciendo a sus discípulos. Cosas que ellos no lograron entender completamente. Y ahí hay una conversación en que Jesús se revela a estos hombres. En este pasaje vemos el amoroso plan que Jesús tiene para con los suyos,
Faltaban pocas horas para que Judas le entregara y el Señor quería tranquilizar y dar esperanza a sus discípulos. Para ello les hace dos grandiosas promesas. Y si pusieron atención a lo que Jesús les estaba diciendo, es que Él dice que va a regresar. Entonces, Él hace esas dos promesas, que regresaría en persona y esto acabaría con el temor de la muerte, y que regresaría en espíritu y esto acabaría con el temor a la vida. El Señor comienza su discurso hablándoles de un tema fascinante, de un tema que a todos nos llama la atención y es acerca del cielo. Él nos habla de un lugar donde Él se tiene que ir, pero que va a estar allí y va a preparar morada y luego va a regresar por nosotros. Y esta lección se titula así: El Rey regresará. Entonces, qué grandioso tema para hablar el día de hoy acerca de la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y acerca del cielo. En cuanto a esto, un famoso predicador escocés se levantaba cada mañana, abría la puerta de la calle y una de las primeras cosas que hacía era elevar los ojos al cielo y decir: Señor Jesús, quizás hoy, quizás regreses hoy. Esa es la actitud de este hombre, de una persona que estaba preparada, que anhelaba que el Señor regresara. Es magnífico comenzar el día con esta actitud. Esta es la actitud que el Señor quiere ver en cada uno de nosotros, por lo cual nos promete que tendremos paz en la tribulación. En el versículo 1 que leímos nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Los discípulos acababan de recibir noticias que produjeron asombro y turbación. Estaban angustiados por lo que se había hablado o por lo que se sabía. Estaban angustiados por la existencia de un traidor entre ellos, porque Jesús iba a ellos y no podían seguirlo, no podían ir con él, y además por la predicción de que Pedro negaría al maestro. Al verlos confundidos y angustiados y lo que había en el corazón de estos hombres, Jesús les habla a su corazón sobre la necesidad de poner su fe en Dios. El hombre puede tener motivos para conturbarse, preocuparse, angustiarse, pero en la promesa de Jesús hay paz. Y continuando con el versículo 2, estamos desglosando esta porción bíblica principal que leímos. Continuando en el versículo 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. El Señor quiere que los discípulos tengan paz al pensar en la muerte. Y en forma natural se refiere al cielo como a la casa del Padre, donde hay un lugar para todos. Un lugar especial que tal vez no tenemos las palabras adecuadas para describir. Un lugar donde ya no habrá lloro, ni tristeza, ni dolor. Un lugar donde vamos a estar juntamente con nuestro Dios y no va a haber muerte ni algo que nos haga sufrir. Esta es una gran revelación de Jesús. Nos dice que hay muchas moradas en la casa de su Padre. Además, desde su ascensión al cielo hace casi 2000 años, está allí preparando un lugar, está allí preparando una morada. Esta es una de sus actividades en el presente y así deseó que lo recordemos. Antes del Señor descender al cielo, esto fue una de las últimas palabras que conocemos de él. Se cuenta la historia. Y acá nos dice, acá otra historia acerca de estar preparado para cuando nuestro rey regrese. Se cuenta la historia de una anciana mujer cristiana que estaba muy enferma. Su hijo, director de un seminario bíblico, la visitaba todos los días a la hora del almuerzo, charlaba con ella y oraban juntos. Un día, cuando llegó el hijo, la anciana estaba sentada en su cama, vestida con sus mejores ropas. Esta mujer se había puesto bonita, se había arreglado, estaba
feliz. Y él le dice, mamá, ¿para qué te has puesto esa ropa? ¿A dónde vas a ir? Voy a casa, respondió ella. Mamá, ya estás en casa, contestó él. Creyendo que su madre estaba perdiendo la razón, hijo, no me entiendes. Quiero decirte que me voy al cielo. Por eso estoy arreglada y vestida de esta manera. No prestando demasiada atención a la anciana, el hijo le aconsejó, de acuerdo, pero primero come tu almuerzo. No lo necesito, hijo. Hoy mismo estaré en el cielo y si hace falta comeré algo al llegar allá. Ese mismo día la anciana fue a estar con su Señor. Y de esa historia aprendemos que nosotros también tenemos que estar contentos por esta noticia de que nuestro Salvador va a regresar. Esa es la buena noticia para el mundo cristiano, de que nuestro Padre regresa por sus hijos, regresa por la iglesia. Entonces Él vendrá otra vez. En el versículo 3 de Juan 14 dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Jesús primero afirma su partida, para luego entonces dar la certeza de que volverá. Esas son las promesas del Señor. En Hechos 1, 11 nos dice lo siguiente. Vamos a leerlo. Hechos 1 lo va a leer desde el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El Señor regresará en las nubes y vamos a estar con Él. Cristo ha prometido regresar a la tierra y nos insta a esperar su venida, que tendrá lugar en cualquier momento. La palabra del Señor habla de esto como que Él va a venir como ladrón en la noche. Pero acerca de los tiempos y de las cosas, de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Eso lo dice 1 Tesalonicenses 5:2, el cual llega cuando nadie lo espera. Nos sacará de esta escena terrenal en un abrir y cerrar de ojos y se unirá con nosotros en las nubes en el aire. Ahora vamos a leer 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4, donde nos dice esta verdad. 1 Corintios 15, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Tesalonicenses 4, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras. Y así estaremos siempre con el Señor. Nuestro Salvador viene y nos va a llevar donde Él se encuentra. ¿Dónde está Él? En el versículo 3 nos lo dice la segunda parte de este versículo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Que estemos donde Él está es el divino propósito del levantamiento de la iglesia y el deseo más profundo de nuestro Salvador, estar juntamente con Él. Para eso murió en la cruz, llevó nuestro pecado y dio su sangre. El esposo que ama a su esposa quiere estar siempre junto a ella.
Y más profundo aún es el amor de Jesucristo para con nosotros, su amada. Su deseo y su plan es que estemos con Él por toda la eternidad. De manera que, aunque en la tierra la muerte es un enemigo para la mayoría de los seres humanos, los creyentes tenemos el gozo, la paz y la seguridad de que lo que sigue a la muerte es la eternidad con el Señor Jesucristo. Es el cielo, estar con nuestro Dios. Leamos 2 Corintios 5, 6 al 8. Dice así: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. La Biblia habla acerca de esto, que este cuerpo corruptible se va a vestir de inmortalidad. Y Jesucristo, Él es el camino al cielo. Él es el único camino al Padre. En los versículos 4 y 5, como ya leímos, nos dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Cuando Jesús señala a los discípulos que ellos saben a dónde va y conocen el camino, Tomás dice no saberlo. Tomás comienza a preguntarle al Señor que a dónde va, que no conocen el camino, y más adelante también le sigue haciendo más preguntas acerca de la identidad de Jesús. No está claro si Tomás en verdad no sabía o si su entendimiento se había opacado en ese momento por causa de la situación, o si el Señor quería revelarles algo a ellos. Ahora leamos los versículos que ya se leyeron en el Juan 14, del 6 al 11. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Muchas personas preguntan cómo saber cuál es el verdadero camino a Dios, cómo llegar al cielo, cómo estar seguros del encuentro con Dios y del camino a la vida eterna. Pero el camino es Jesucristo. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Existe un solo camino, una sola verdad y una sola vida digna de llamarse vida. El camino no es la religión ni el entendimiento intelectual de la verdad, sino el camino, la verdad y la vida es Cristo mismo, quien aún hoy se revela a través de su palabra a las personas, a través de su Santo Espíritu, por la creación y a veces en revelaciones individuales. Él es el único camino y eso es definitivo. Por esa razón, sus seguidores nos esforzamos en proclamar esa verdad a todo el mundo. Muchas personas dicen: todas las religiones nos llevan al cielo, pero no es así. El único camino al cielo es Jesucristo. ¿Dónde está la verdad?, se podrían preguntar otros. Si hay tantas religiones, ¿cómo puedo saber cuál es el camino correcto hacia Dios?, se cuestionan. Quien ha puesto su fe en Jesucristo ha encontrado la verdad, porque Jesucristo es la verdad personificada. Decir esto no quiere decir que seamos raquíticos intelectuales ni que nos satisfagamos con superficialidades. Dios quiere que conozcamos sus profundas verdades que han sido reveladas para nuestra bendición.
pero Cristo mismo es la esencia de esa verdad que liberta el alma. Juan 8:32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero Cristo mismo es la esencia de esa verdad que liberta el alma, ilumina el intelecto y nos hace conocer a Dios de una manera más profunda y personal. Únicamente en Cristo se encuentra la verdadera vida. Cristo se dio a sí mismo, y quien le tiene a Él tiene la vida. Quien tiene a Jesucristo lo tiene todo. La vida solo se conoce plenamente al conocer a Jesucristo. La vida de que nos habla Jesús es la vida de Dios en el alma humana. Recibir a Jesús es recibir al Padre. Felipe, su discípulo que lo estaba cuestionando o tenía tantas preguntas, siendo uno de los discípulos y habiendo pasado 3 años con Jesús, todavía no recibía revelación en cuanto a la unicidad de Dios. Y Jesús por eso le dice: ¿cuánto tiempo he estado contigo, Felipe, y no me has conocido? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Y Felipe todavía no podía comprender este misterio, esta revelación. Gracias a la misericordia del Señor, nosotros la hemos recibido. Padre e Hijo son inseparables. En el versículo 10 y 11 nos dice: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Padre e Hijo son la misma cosa. Esto demuestra que Jesucristo es Dios. Y aquí tengo unos versículos que nos habla acerca de este misterio, de esta revelación. Primera de Juan 5:20 nos dice, pero antes de leer primera de Juan 5:20, quiero leer segunda de Corintios 5:19, que nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Primera de Timoteo 3:16, otro versículo que me gusta citar mucho. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y el que íbamos a leer, primera de Juan 5:20, claramente nos dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No podemos diferenciar entre las palabras del Padre y las palabras del Hijo, ya que no podemos separar su procedencia, y este misterio también es aplicable a las obras de uno y del otro, como está en el versículo 10 y 11. Esta es una verdad difícil de entender aún para los teólogos más destacados. Una verdad que se debe comprender espiritualmente, de acuerdo con lo que dice 1 Juan 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso, aunque sea difícil de explicar o imposible de creer para algunas personas, claramente la totalidad del misterio de la unicidad del Padre y el Hijo está en la Biblia, y nosotros los pentecostales apostólicos aceptamos esto con todo nuestro corazón. También, hermanos, ya casi para finalizar la lección, ya para concluir, nuestro Rey regresará pronto y lo hará
por su iglesia, por una iglesia que esté preparada, por una iglesia que esté lista, que se esté purificando y que se esté preparando para recibir a su Creador. La palabra de Dios en Hebreos 10:37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Así que, hermanos, esta es la buena noticia para todos los cristianos, para todos los que aman la venida del Señor. Nuestro Rey regresará. Vivamos tranquilos, con paz, esperanza y fe en las promesas de Jesús. Estemos preparados en todo momento para ir al cielo con el Señor. Entonces, esa ha sido la lección de hoy. Y nos deja la pregunta final que nos dice: ¿y tú cómo te estás preparando para el regreso del gran Rey? Hermano, esta ha sido la lección del día de hoy, la lección 28, hablando acerca de los eventos proféticos. El Señor los bendiga. Deseo que tengan ustedes una gran tarde.